Julio Arza, uno de los periodistas más respetados y conocidos del canal Toro TV, ha vuelto a sacudir con fuerza el panorama mediático español tras protagonizar una intervención que, sin duda, marcará un antes y un después en la cobertura informativa de las figuras públicas más cercanas al poder político. En una reciente y reveladora aparición en el emblemático programa El Gato al Agua, Arza desveló detalles hasta ahora desconocidos sobre los orígenes, la infancia y el entorno familiar de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta información, presentada con un tono serio, documentado y directo, ha generado un auténtico terremoto mediático y político en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, reabriendo viejos debates sobre la transparencia, los límites del escrutinio público y el derecho a conocer la verdadera historia de aquellas personas que, aunque no ocupen un cargo político oficial, ejercen una influencia decisiva en el devenir del país. Según Julio Arza, resulta absolutamente fundamental comprender y analizar el contexto en el que Begoña Gómez creció y se formó para poder arrojar luz sobre aspectos esenciales de su personalidad, sus valores y las decisiones que, con el tiempo, la han llevado a desempeñar un papel tan relevante en la actualidad política y social de España. El periodista sostiene que, aunque su figura ha sido protegida hasta ahora por un blindaje mediático considerable, es necesario poner el foco en sus orígenes, no con un afán de cuestionar su legitimidad, sino con el objetivo de entender de manera más profunda el recorrido personal y las influencias que han moldeado a la mujer que hoy ocupa un lugar privilegiado en el entorno del presidente del gobierno. Durante su intervención, Arza hizo hincapié en una serie de datos hasta ahora inéditos que describen un entorno familiar singular y controvertido, en el que Begoña Gómez pasó sus años de formación. Según las afirmaciones del periodista, la familia de Gómez estuvo directamente vinculada a la gestión y explotación de saunas frecuentadas por miembros de la comunidad homosexual. Estos establecimientos, ubicados en distintas provincias españolas, representaban, en aquel momento, un fenómeno que combinaba la discreción con el secretismo, envueltos en un aura de misterio y polémica. Durante las décadas en las que estos negocios se mantuvieron activos, las saunas no solo eran espacios de encuentro para una comunidad que, por entonces, sufría discriminación y rechazo social, sino que también generaban un considerable flujo de ingresos económicos para las familias que las gestionaban. No obstante, según Julio Arza, la naturaleza de estos establecimientos y las actividades que podían tener lugar en su interior plantean interrogantes incómodos que hasta ahora habían sido deliberadamente ignorados. El periodista sostiene que la influencia de este entorno no solo marcó la dinámica familiar de Begoña Gómez, sino que también ejerció un impacto directo en su desarrollo personal, en su carácter y en su manera de relacionarse con el poder y la sociedad. Para Arza, resulta imposible separar la trayectoria de Gómez de las circunstancias en las que creció, pues estos elementos configuran un trasfondo que, hasta la fecha, había permanecido oculto al escrutinio público. Las saunas administradas por su familia no solo eran un negocio familiar al uso, sino que, según afirma el periodista, se convirtieron con el tiempo en una pieza central dentro de una red mucho más compleja y delicada. Estas afirmaciones no son, en absoluto, nuevas para los sectores más críticos con el actual gobierno. Cabe recordar que, ya en el año 2020, en plena crisis política y social derivada de la gestión de Pedro Sánchez, el excomisario José Manuel Villarejo, un personaje clave en múltiples escándalos que involucran a las élites políticas y económicas del país, puso el foco en este mismo asunto. Villarejo aseguró entonces que uno de los negocios vinculados a la familia de la esposa del presidente había estado involucrado en actividades que trascendían la legalidad y la ética empresarial. En concreto, el excomisario insinuó que las saunas gestionadas por el suegro de Pedro Sánchez habrían sido utilizadas como plataformas encubiertas para llevar a cabo operaciones de extorsión contra políticos, empresarios y otras figuras de relevancia en la sociedad española. Estas acusaciones, aunque en su momento fueron rápidamente minimizadas por determinados sectores mediáticos y políticos, despertaron dudas legítimas entre parte de la opinión pública, especialmente en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias constantes de la ciudadanía hacia sus líderes y sus entornos cercanos. La intervención de Julio Arza ha reactivado con fuerza este debate, al dotar de nueva información y contexto a unas acusaciones que muchos consideraban ya olvidadas. El periodista, conocido por su valentía a la hora de abordar temas polémicos y por su compromiso con la investigación rigurosa, ha aportado detalles adicionales que invitan a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de estas revelaciones. Arza plantea, de manera contundente, que el pasado de Begoña Gómez y su familia no puede ser considerado un asunto irrelevante o privado cuando su influencia en el ámbito público es tan evidente y palpable. Es necesario, sostiene el periodista, que la ciudadanía tenga acceso a toda la información pertinente sobre aquellas personas que, aunque no ejerzan directamente el poder, desempeñan un papel crucial en las decisiones que afectan al país. Estas revelaciones, como era de esperar, han provocado reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad.
Mientras algunos exigen una investigación más profunda y transparente que permita esclarecer las acusaciones en torno a las saunas gestionadas por la familia de Begoña Gómez, otros han calificado la intervención de Julio Arza como un ataque personal injustificado, orientado a desestabilizar al gobierno y desprestigiar a la figura del presidente. Sin embargo, lo que resulta innegable es que estas nuevas informaciones han abierto un capítulo incómodo y delicado en la narrativa oficial que ha rodeado hasta ahora a Begoña Gómez y su entorno. La opinión pública, siempre ávida de respuestas y de claridad en asuntos que involucran a las élites del país, observa con atención cómo se desarrollará este controvertido episodio en las próximas semanas. En definitiva, las revelaciones de Julio Arza van mucho más allá de un mero escándalo mediático. Lo presentado por el periodista obliga a replantearse cómo percibimos la influencia de las figuras cercanas al poder y qué límites debe tener el escrutinio público en una sociedad democrática. El caso de Begoña Gómez, con sus aristas familiares y sus implicaciones políticas, pone de manifiesto una vez más que el pasado nunca es solo pasado y que, en el contexto actual, la transparencia y la verdad son valores imprescindibles para sostener la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en las personas que las rodean. En ese contexto, el periódico El Mundo lanzó una exclusiva que rápidamente se convirtió en uno de los temas más candentes de la actualidad mediática y política española. Con el contundente titular "El comisario Villarejo utilizó la sauna del suegro de Pedro Sánchez en operaciones policiales", el diario no solo dio voz a las declaraciones del polémico excomisario, sino que profundizó en la compleja y enmarañada red de intereses económicos, políticos y personales que, según estas revelaciones, orbitaban en torno a los negocios familiares de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Este reportaje, apoyado en documentos, testimonios y declaraciones contrastadas, desató una auténtica tormenta mediática que trascendió el ámbito periodístico, convirtiéndose en un debate de primer orden en la esfera política y social del país. La exclusiva del Mundo no fue un hecho aislado. A las pocas horas de su publicación, otros medios de comunicación de relevancia nacional, como OK Diario, comenzaron a ampliar y corroborar detalles que dotaban de mayor peso y alcance a las acusaciones planteadas. Según estas informaciones, Sabiniano Gómez habría sido pieza clave en la obtención de licencias administrativas necesarias para operar estos locales, especialmente en Madrid, una ciudad que por entonces ya era un epicentro de negocios nocturnos y de ocio. Los reportajes señalaron que estas licencias no habrían sido obtenidas únicamente por los cauces administrativos tradicionales, sino que se habrían facilitado gracias a la intermediación de Miguel Bernat, actual líder de la organización Manos Limpias, conocida por su activismo judicial en casos de corrupción y otros escándalos políticos. Lo irónico de esta situación, tal y como subrayaron algunos analistas políticos, es que Manos Limpias, la misma entidad que en aquel entonces habría facilitado la expansión de los negocios familiares de Sabiniano Gómez, es hoy la organización que ha presentado una denuncia formal contra Begoña Gómez por otros asuntos que también han suscitado polémica en torno a su figura. Más allá de las licencias y los aspectos relacionados con la gestión administrativa de estos negocios, lo verdaderamente explosivo de las informaciones reveladas fue el creciente número de testimonios y detalles que vinculaban a las saunas familiares con actividades mucho más controvertidas y polémicas. En un primer momento, las informaciones que apuntaban a estos locales como simples centros de encuentro y ocio nocturno fueron recibidas con cierto escepticismo, pero conforme avanzaban las investigaciones y nuevas fuentes aportaban más detalles, la narrativa comenzó a adquirir tintes mucho más oscuros. Según estas revelaciones, las saunas gestionadas por la familia de Begoña Gómez habrían sido utilizadas en numerosas ocasiones no solo como lugares de recreo, sino también como espacios donde tenían lugar prácticas que se situaban al margen de la legalidad y de las normas sociales establecidas. De acuerdo con testimonios recabados por distintos medios, entre ellos antiguos empleados y clientes habituales de estos establecimientos, estos locales llegaron a transformarse en auténticos centros de ocio nocturno donde, con el paso del tiempo, las fiestas descontroladas, el consumo de sustancias ilícitas y otras actividades de dudosa ética se convirtieron en prácticas más o menos habituales. Estas informaciones, aunque difíciles de confirmar en su totalidad debido al hermetismo que tradicionalmente rodea este tipo de negocios, fueron reforzadas por testimonios anónimos que describían los establecimientos como lugares donde todo era posible. Según estas declaraciones, algunos de los locales operaban bajo una fachada discreta y aparentemente legal, pero en su interior albergaban una realidad mucho más controvertida. Desde fiestas privadas con acceso restringido a una clientela selecta hasta encuentros clandestinos en los que se llevaban a cabo negocios poco transparentes, las saunas se convirtieron, según estas fuentes, en epicentros de actividades opacas que iban mucho más allá del propósito inicial que sugería su funcionamiento. Una de las informaciones más llamativas reveladas en este contexto fue la supuesta implicación del comisario José Manuel Villarejo, quien habría utilizado estos locales como parte de sus operaciones policiales encubiertas.
Según la exclusiva del Mundo, Villarejo habría considerado que las saunas gestionadas por la familia de Sabiniano Gómez ofrecían el entorno idóneo para llevar a cabo operaciones relacionadas con el seguimiento y la obtención de información confidencial. La combinación de discreción, clientela de alto perfil y actividades clandestinas convertía estos locales en escenarios ideales para operaciones de inteligencia y vigilancia que, en algunos casos, habrían tenido como objetivo a políticos, empresarios y otras figuras relevantes de la sociedad española. Las declaraciones de Villarejo, conocidas por su capacidad de generar escándalos mediáticos, fueron recibidas con escepticismo por algunos sectores, pero con creciente preocupación por otros, quienes ven en estas revelaciones una prueba más de la profunda conexión entre el poder político, los negocios privados y las prácticas poco transparentes que han marcado parte de la historia reciente del país. A medida que esta historia fue cobrando fuerza en los medios de comunicación, la controversia en torno a las saunas familiares de Sabiniano Gómez no hizo más que aumentar. Algunos reportajes, basados en investigaciones más profundas y declaraciones adicionales, llegaron a señalar que estos establecimientos habrían derivado, en ciertos momentos, en auténticos lugares de luces rojas, término que alude a la transformación de estos espacios en centros donde no solo se desarrollaban fiestas privadas, sino también encuentros íntimos a cambio de dinero. Esta versión, aunque difícil de confirmar debido a la falta de pruebas concluyentes y al carácter anónimo de muchos de los testimonios, ha servido para alimentar aún más la polémica en torno a la familia de Begoña Gómez y su entorno. La combinación de todos estos elementos, desde la gestión de los negocios, las licencias facilitadas por contactos políticos, las actividades al margen de la ley y la implicación del comisario Villarejo, ha dado lugar a una narrativa compleja y en muchos aspectos inquietante, que arroja nuevas dudas sobre el pasado de la familia política de Pedro Sánchez. Para algunos sectores críticos con el gobierno, estas revelaciones son prueba de una doble moral y de un intento sistemático por parte del Ejecutivo de ocultar aspectos incómodos de la trayectoria personal y familiar de quienes rodean al presidente. Para otros, se trata simplemente de una estrategia mediática orientada a desestabilizar al gobierno en un momento políticamente delicado. Sea como fuere, lo cierto es que la exclusiva publicada por El Mundo, seguida de las investigaciones de otros medios como OK Diario, ha reavivado un debate que, lejos de apagarse, parece estar en plena expansión. Las revelaciones sobre las saunas, las implicaciones políticas y los rumores sobre actividades irregulares han vuelto a situar en el centro del foco mediático a la figura de Begoña Gómez y a su entorno familiar, abriendo interrogantes que, hasta la fecha, siguen sin respuesta. Según Julio Arza, la influencia del entorno familiar y empresarial en la vida de Begoña Gómez no puede ni debe ser ignorada, ya que ofrece una clave fundamental para entender tanto su desarrollo personal como su trayectoria profesional. Durante su intervención, Arza trazó un relato detallado y meticuloso en el que desglosó la participación activa de Begoña en los negocios gestionados por su familia desde una edad temprana. De acuerdo con sus declaraciones, desde muy joven, Begoña habría asumido responsabilidades de considerable peso en la administración de estos establecimientos, encargándose de tareas tan críticas como la contabilidad, la gestión de las finanzas y la supervisión del funcionamiento económico de los locales. Arza subraya que esta experiencia empresarial, aunque rodeada de controversia debido a la naturaleza de los negocios, fue determinante en la formación de la personalidad de Begoña y en la consolidación de su carácter resolutivo y ambicioso. El periodista sostiene que estas tareas, que habrían sido inusuales para una joven de su edad, le proporcionaron una perspectiva privilegiada sobre el mundo empresarial, enseñándole a desenvolverse con soltura en entornos complejos y, en ocasiones, adversos. La temprana exposición de Begoña a la gestión de negocios no solo habría forjado una disciplina férrea en su relación con las finanzas, sino que también habría sembrado las bases de lo que, años más tarde, se convertiría en su vocación, la administración de empresas. Este interés por el ámbito económico y organizativo no surgió de la nada, recalca Arza, sino que fue el resultado directo de los años que Begoña dedicó a colaborar con su familia en un contexto que, aunque polémico, le brindó un aprendizaje práctico y profundo sobre cómo funcionan los negocios en la vida real. El periodista detalla que esta formación informal, adquirida a base de experiencia y trabajo constante, fue la que impulsó a Begoña Gómez a buscar una educación formal en el ámbito de la administración de empresas. Al estudiar esta disciplina, Begoña no solo legitimó y amplió los conocimientos que había adquirido en su juventud, sino que también encontró el trampolín necesario para ingresar y consolidarse en el competitivo sector privado. En este sentido, Arza plantea que sus inicios en los negocios familiares, aunque rodeados de un halo de polémica, representaron un punto de inflexión clave que la impulsó a labrarse una trayectoria profesional notable en distintos ámbitos, llegando a ocupar cargos de relevancia en organizaciones y empresas de prestigio.
Sin embargo, el periodista no deja de señalar la aparente paradoja que subyace en esta historia. Mientras que la opinión pública ha conocido a Begoña Gómez como una mujer preparada, influyente y con una sólida trayectoria en el sector empresarial, poco o nada se había dicho hasta ahora sobre los cimientos sobre los cuales se construyó esa carrera profesional. Arza insiste en que estas circunstancias no son un mero anecdotario, ni pueden reducirse a simples cuestiones del pasado. Para el periodista, comprender la influencia de este entorno en la vida de Begoña Gómez permite arrojar luz sobre las motivaciones, aspiraciones y estrategias que la han acompañado a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Además, plantea que estas revelaciones permiten entender mejor el papel que Begoña desempeña actualmente en la esfera pública, una posición que, aunque no oficial, resulta innegablemente influyente en el contexto político actual. Su presencia constante en eventos, su respaldo a iniciativas empresariales y su relación directa con el presidente del gobierno la colocan en un lugar privilegiado que, según Arza, no puede analizarse de manera aislada, sino a la luz de su recorrido vital completo. Las afirmaciones del periodista no se limitan únicamente a exponer hechos hasta ahora desconocidos. Arza va más allá al reflexionar sobre las implicaciones que estas revelaciones tienen para la sociedad española en su conjunto. En su análisis, sostiene que en una democracia moderna y transparente, resulta imprescindible que los ciudadanos conozcan no solo a sus líderes políticos, sino también a las figuras cercanas que, de manera directa o indirecta, influyen en las decisiones que afectan al país. Para Arza, esta necesidad de transparencia no es un capricho ni un ejercicio de morbo mediático, sino un derecho legítimo de la ciudadanía a acceder a información relevante que les permita entender quiénes son las personas que ocupan posiciones de poder o privilegio y qué circunstancias han definido su camino hasta llegar allí. El periodista argumenta que, al arrojar luz sobre el pasado y el entorno de figuras como Begoña Gómez, no solo se está haciendo un ejercicio de transparencia, sino también un acto de justicia. Comprender las raíces, los desafíos y las oportunidades que marcaron la vida de una persona proporciona un contexto indispensable para evaluar sus acciones presentes y su papel dentro de la esfera pública. En el caso de Begoña, Arza sostiene que su trayectoria no puede desligarse de los años en los que colaboró en los negocios familiares, una etapa que, aunque polémica, habría jugado un papel decisivo en su formación y en su posterior ascenso al ámbito empresarial. Además, Arza plantea una cuestión que, a su juicio, resulta central en este debate. Si los ciudadanos tienen derecho a conocer en profundidad los antecedentes de los políticos que dirigen el país, ¿por qué no deberían aplicarse los mismos criterios de transparencia a las personas que, sin ocupar cargos oficiales, ejercen una influencia directa sobre quienes toman las decisiones? El periodista advierte que, en el caso de Begoña Gómez, esta transparencia resulta aún más necesaria, dado el nivel de exposición mediática y política que ha alcanzado en los últimos años. Su rol como esposa del presidente, su influencia en la agenda pública y su participación en iniciativas económicas y sociales la convierten, a ojos de Arza, en una figura cuya historia merece ser conocida en su totalidad, sin omisiones ni medias verdades. En conclusión, Julio Arza sostiene que el relato de Begoña Gómez, lejos de ser un simple episodio familiar, representa un ejemplo de cómo las circunstancias personales y profesionales moldean la trayectoria de figuras influyentes en la sociedad. Sus afirmaciones invitan a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y el derecho de los ciudadanos a acceder a información veraz sobre aquellas personas que, de una forma u otra, ocupan posiciones de relevancia en el ámbito público. Lejos de plantear estas revelaciones como un ataque personal, el periodista las presenta como una herramienta para comprender mejor el presente político y social del país, ofreciendo a la ciudadanía las claves necesarias para formarse una opinión informada y crítica. En su intervención, Julio Arza no dejó lugar a dudas sobre la solidez de su exposición. Desde el inicio, el periodista fue enfático al recalcar que su relato no se basaba en meras especulaciones, rumores sin fundamento o ataques personales con fines políticos. Por el contrario, aseguró que toda la información presentada había sido minuciosamente contrastada a través de documentos, fuentes fiables y testimonios verificados, lo que dotaba a su discurso de una credibilidad difícil de cuestionar. Arza se mostró especialmente crítico con quienes, en los últimos años, han intentado silenciar este tipo de informaciones, amparándose en el argumento de proteger la privacidad de figuras cercanas al poder. Para el periodista, la transparencia y la verdad deben prevalecer en cualquier sociedad democrática que se precie de serlo, y este principio debe aplicarse sin excepciones a todas las personas que, directa o indirectamente, ejercen influencia sobre las decisiones que afectan a millones de ciudadanos. A lo largo de su intervención, Arza subrayó que su único objetivo era proporcionar a la sociedad española las herramientas necesarias para comprender en profundidad el tipo de liderazgo que hoy dirige el país, y más importante aún, las influencias que lo rodean. En su análisis, el periodista insistió en que resulta imprescindible entender no solo las acciones y decisiones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
sino también el contexto en el que se mueve su círculo más cercano, especialmente aquellas figuras que, aunque no ocupen un cargo público oficial, tienen un impacto significativo en el devenir político, económico y social de la nación. Julio Arza dejó claro que este tipo de información, por incómoda que pueda resultar para algunos sectores, es necesaria para enriquecer el debate público, fortalecer la transparencia y garantizar que la ciudadanía disponga de todos los elementos posibles para formarse una opinión crítica y bien fundamentada. El periodista también hizo una crítica velada a la falta de escrutinio que, en su opinión, ha protegido durante años a ciertas figuras del entorno del presidente. Arza planteó que, en muchas ocasiones, la narrativa oficial se ha visto favorecida por un blindaje mediático que ha impedido que la opinión pública acceda a datos esenciales sobre las personas que, de manera formal o informal, ejercen posiciones de poder. Para él, esta situación constituye un grave déficit democrático, ya que priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad y limita su capacidad para cuestionar y exigir responsabilidad a quienes toman decisiones que afectan sus vidas cotidianas. A lo largo de su intervención, Arza insistió en que no puede existir una democracia sana sin transparencia y sin un debate público abierto y riguroso en el que todos los actores políticos, incluidos aquellos que operan en la sombra, puedan ser objeto de análisis y evaluación. El momento culminante de su intervención llegó cuando Arza, dirigiéndose directamente a la audiencia, lanzó una reflexión que no dejó indiferente a nadie. En sus palabras, no se trata de una cuestión de morbo ni de ataques personales, sino de defender el derecho de los ciudadanos a conocer toda la verdad, sin filtros ni manipulaciones, sobre las personas que ocupan las esferas de poder en nuestro país. Solo con la verdad podremos tener una sociedad más libre, crítica y consciente de lo que ocurre realmente detrás del telón del poder político. Esta declaración, pronunciada con contundencia y convicción, arrancó aplausos entre algunos de los tertulianos presentes en el plató y marcó un punto de inflexión en el programa, ya que dejó claro que el propósito de Arza no era otro que servir al interés público y al fortalecimiento de la democracia. La emisión del Gato al Agua no concluyó ahí. Como es habitual en el formato del programa, la última parte se dedicó a una reflexión abierta, en la que tanto los tertulianos como el propio Arza animaron a la audiencia a continuar la conversación más allá del plató. En un contexto mediático cada vez más polarizado y marcado por la desinformación, el programa destacó la importancia de que los ciudadanos no solo consuman información pasivamente, sino que participen activamente en la discusión pública. Los presentadores, fieles a la línea editorial del Gato al Agua, recordaron que el compromiso de cada ciudadano con la búsqueda de la verdad es la única manera de evitar que temas de gran relevancia sean silenciados o minimizados por intereses particulares. En este sentido, se hizo un llamado explícito a los espectadores para que interactuaran con el contenido presentado en el programa. Los conductores recordaron la importancia de la suscripción al canal, la participación activa en las redes sociales y la difusión de la información entre familiares y amigos. Este gesto no fue meramente técnico o promocional, sino que se enmarcó como un ejercicio de responsabilidad cívica. Según explicaron, lograr que estas informaciones lleguen a un público más amplio no solo ayuda a combatir la desinformación y el ocultamiento, sino que también permite que un mayor número de personas tenga acceso a una perspectiva alternativa sobre la realidad política y social del país. Julio Arza, cerrando su intervención, insistió una vez más en que el periodismo, en su esencia más pura, tiene la obligación de incomodar al poder y de desvelar aquellas verdades que, por diversas razones, se pretenden mantener en la sombra. El silencio y la opacidad solo favorecen a aquellos que tienen algo que ocultar, afirmó con firmeza. Si queremos construir una sociedad verdaderamente libre y justa, debemos estar dispuestos a escuchar la verdad, aunque ésta sea incómoda y nos obligue a cuestionar nuestras propias percepciones y creencias. Arza concluyó su participación reafirmando su compromiso con la transparencia, la independencia y el derecho inalienable de los ciudadanos a conocer toda la información relevante sobre aquellos que ostentan el poder o lo rodean. El programa concluyó con un clima de reflexión y con una invitación directa a los espectadores a no conformarse con lo que se les dice desde las fuentes oficiales, sino a cuestionar, investigar y exigir respuestas. En última instancia, el Gato al Agua se consolidó, una vez más, como un espacio donde el periodismo crítico y el debate abierto buscan desafiar las narrativas dominantes y ofrecer a la ciudadanía una visión más amplia, compleja y, sobre todo, veraz de los acontecimientos que configuran el presente y el futuro del país.